Y fíjense que está pesadito y podemos comer muchas personas de este repollo. ¿Y cómo tú lo cocinas? ¿Cómo te gusta cocinarlo? Lo picamos y ya que en ensalada. Ajá, Eso es todo. crudo, ustedes lo comen crudo. Ahora cocinaremos repollo con albóndigas. Voy a preparar albóndigas o bolas de carne. Y después haré la parte del repollo. Y lo primero que voy a hacer es precalentar el horno a una temperatura de 400 grados. Tengo aquí media libra de carne de res, pero que ustedes pueden usar carne de pavo molida si ustedes desean. Media taza de pan molido. Un cuarto de taza de cebollas bien picaditas. Un huevo. Un cuarto de taza de leche sin grasa. Media cucharadita de sal. Un poquito de pimienta. Vamos a mezclarlos todos. Las vamos a colocar en un molde Que no necesitas engrasar. Y hago más o menos 8 albóndigas de buen tamaño. Saben que tengo que lavarme las manos antes de continuar, porque es sumamente importante y necesario que nos lavemos las manos y que tengamos el equipo que ha estado en contacto con la carne, que esté completamente limpio. El horno está precalentado y las vamos a cocinar por 20 minutos. En ese tiempito, en lo que se cocinan las albóndigas, les voy a preparar una olla de repollo cocido, que es lo que vamos a servir con las albóndigas. Ahora A picar para eliminar el corazón del repollo. cuidadito con las manos al cortarlo. Se tienen que cortar en rebanadas finitas para tener 4 tazas. Calentamos 2 cucharaditas de aceite. Le vamos a añadir media taza de cebollas picadas bien pequeñitas. Le vamos a añadir 2 granos de ajo y fíjense que está picado también bien chiquitito. Y vamos a cocinar esto hasta que la cebolla esté cocida, pero no dejarlo quemar, porque no hay nada más desagradable que ajo que se ha quemado. Vamos a añadir media taza de agua, media taza de vinagre, un cuarto de taza de azúcar. Y esto es para balancear los sabores, los ingredientes que hay en la receta. Media cucharadita de sal, un poquito nada más de pimienta. Esta es una lata de 14 onzas y media de tomates. Una cucharadita de mostaza. Este es un poquito de salsa picante. Ay, a mí me encanta la salsa picante. Y le vamos a añadir un poquito de salsa picante que le va como a despertar la receta. Vamos a esperar que hierva. Vamos a añadirle el repollo todo de una vez. Y lo voy a dejar cocinar por alrededor de 5 minutos. Saque las albóndigas del horno para luego añadirlas al repollo. Y ya está, repollo con albóndigas, muy rico. Aquí hay algunas otras ideas para el repollo fresco. Repollo estilo chino, repollo en una ensalada y en la sopa.